Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros semana a semana aquí en Enfoques. El día de hoy tenemos invitado a Daniel Legarda. Él es el presidente ejecutivo de FedExport. La situación económica nos involucra de una u otra manera a todos. La importancia de las relaciones comerciales entre Ecuador y el resto del mundo es fundamental para mejorar el nivel del país, tener mayor cantidad de empleos, mayor cantidad de inversiones. ¿Cómo analizar, Daniel, lo que el país está viviendo? Tuvimos graves problemas durante los primeros días de octubre, los primeros 12 días de octubre prácticamente, y ver cómo nos estamos proyectando con este proyecto de reforma económica urgente que tiene la Asamblea. Cómo mirar desde el punto de vista comercial internacional la situación del país. Claudia, muy buenos días, muchísimas gracias por el espacio y la invitación. Intentando ir de lo macro hacia lo micro primero, la evaluación de los días de paro creo que deja un saldo muy desfavorable para el Ecuador entero, más allá de las lamentables muertes que siempre lo van a hacer. En el tema productivo, en el tema económico, las afectaciones son muy fuertes. Estamos hablando de que en términos económicos la afectación entre pérdidas, daños, dejar de vender, etcétera, superan los 2 puntos del PIB, los 2.000 millones de dólares. Para el sector exportador en particular. Hablando del sector privado específicamente, en eso no estamos sumando lo que perdimos en petróleo y otras. Incluyendo también esto del petróleo, que fue gravísimo. Pero el país en su conjunto ha perdido 2 puntos del PIB de afectación. Esto, en el caso del sector exportador, nosotros hemos estimado las entre pérdidas y costos directos e indirectos, afectaciones que tuvo la paralización, alrededor de 300 millones de dólares. Esto es porque productos no se producieron, se dañaron en el caso de los perecibles, los agrícolas, un camión de materia prima que no llegó, miles en realidad, a productos que no salieron con su destino final y que tuvieron por lo tanto un sobrecosto de tener que demorar en esto, vapores que se perdieron, es decir, turnos para la exportación marítima que se perdieron, y eso sin contar con el daño a los activos más importantes que tiene el país, que son 2 a mi criterio. El uno es la imagen del país, que también se ha visto muy golpeada, y ese no tiene cuantificación, pero también tiene un golpe sin duda alguna de lo que suceda. Y lo segundo, esto porque finalmente la imagen país es importante para la misma exportación, también para la atracción de inversiones, y veníamos haciendo un trabajo bastante bueno en ese sentido. Hacia afuera, lo que pasó genera todo menos confianza. Evidentemente. Entonces ahí vamos a tener que redoblar esfuerzos. No creo que se haya botado todo el trabajo que se ha realizado al tacho, pero sin duda sí hay un retroceso importante que hay que redoblar esfuerzos para esto. Y el segundo gran activo que se ve afectado aquí es lo que se denomina el famoso tejido social, las relaciones sociales, ¿no? Que yo creo que debemos poner de parte todos para superarlo. Es un país con una diversidad impresionante. Esa diversidad trae consigo desafíos muy importantes, pero hay que abordarlos de manera conjunta. Lo que no podemos jamás aceptar y estar de acuerdo como ciudadanos de bien, independientemente de nuestras ideas políticas o económicas, es uno, que se cruce la línea de lo que es una protesta social versus lo que es el vandalismo y el crimen, básicamente el cometer actos delictivos que lleven a la destrucción, como hemos visto también que ha sucedido en los 12 días de paralización. Primer punto. Y por lo tanto allí creemos que no debe haber impunidad respecto a estos temas. Segundo, creo que es importante el poder recoger demandas que son legítimas, sin duda alguna, y que están allí desde hace tiempo atrás. Demandas sociales me refiero, que no han sido atendidas, por ejemplo, sobre todo en el campo. La pobreza rural sigue siendo elevada, el acceso a muchos sitios, a muchas ciudades y pueblos sigue siendo limitado, ¿no es cierto? Y tenemos también una falta de cobertura de servicios básicos. Yo creo que ese es un problema en el que todos vamos a estar de acuerdo, que hay que abordarlo con mayor prioridad y darle solución. Ahora,
impulsando ideologías o creencias económicas que en realidad lo que hacen es destruir la riqueza y la producción, no vamos a solucionar esos problemas. Es decir, el punto sería trabajar en una mayor o mejor redistribución de recursos en el país que llegue a todos los estamentos, fundamentalmente con preocupación en el mundo rural, que efectivamente se siente a veces olvidado, marginado, porque no tiene infraestructura, no tiene servicios básicos, no tiene acceso a educación de calidad o a salud, como debería ser en todo el Ecuador. Pero estos puntos que usted menciona, que hay problemas que se ha señalado y ha generado un problema de desigualdad o de problemas de reclamos realmente reales entre unos sectores y otros, pero al mismo tiempo que se daña a nivel global una imagen de un país, ¿cómo lograr ir reestructurando este tejido social e ir sanando brechas que efectivamente se mostraron, pero al mismo tiempo genera resentimiento? Porque esa protesta que generó vandalismo, que generó maltrato a otros sectores, vemos que a Fuerzas Armadas y a Policía los vejaron, los insultaron, secuestraron ciudades. ¿Cómo ir sanando ese tejido social que se rompió en octubre? Es compleja y no tengo la respuesta concreta a esa pregunta. Primero porque creo que se necesita un análisis con muchos más elementos de por medio, no solo el económico, el político, el social, sino algunos otros elementos de por medio. Y nos corresponde a todos abonar en ese esfuerzo. Yo creo que va a tomar su tiempo. Lo que sí podemos decir es, al menos desde el sector productivo, siempre porque son sus principios y además porque es lo correcto de hacer por un país que busca salir adelante y generar desarrollo y empleo, siempre vamos a procurar poner de por medio el diálogo y los intereses de la mayoría de ecuatorianos, pero siempre también con una visión que hay que entender, es esa visión de crear riqueza, esa visión de crear más empresas y en nuestro caso de crear muchas más exportaciones también. Es que el país no camina en esa dirección, muy difícilmente vamos a poder solucionar los problemas sociales que nos aquejan o que tenemos. Yo creo que hay, económicamente hablando, creo que hay un problema, no en tema de distribución, y no me voy a referir tampoco a la desigualdad, porque la desigualdad desde mi punto de vista es una variable de orden secundaria para verla, ¿no? Para revisarla, y así se ve en otros países. En realidad lo que debemos es generar mucha más riqueza y desarrollo, y hay recursos públicos, pero que están mal asignados y mal distribuidos. Creo yo, Claudia, el mismo tema de los subsidios, ¿no? Para empezar por ahí, son recursos que nos cuestan a todos los ecuatorianos, que están mal distribuidos, van a quien no lo necesita, ¿no? Igualmente, si pudiéramos hacer un ejemplo de algunas inversiones que se hicieron en años anteriores, sobre todo para entender la magnitud de la mala asignación de recursos. En infraestructura mismo, en las famosas escuelas del milenio. ¿A quiénes vamos al caso más ejemplificador. 1.500 millones de una refinería o de un aplanamiento de un terreno que nunca llegó a refinería. Una tercera parte de eso se pudiera haber invertido en programas de política agrícola fuertes, importantes, que incluyan el riego, la asociatividad, por ejemplo, y que hubieran tenido un fuerte impacto en el campo agrícola, en el campo rural, para la mejora productiva también, para la mejora de los ingresos de las familias que están en los campos y para la mejora productiva de las exportaciones en muchos casos. Pero no se hizo eso, porque era más fácil poder ceder ante la politiquería, ante el populismo y ante los liderazgos un poco cacicazgos que existen a nivel territorial, pero no enfocados en una política es decir, hay que redimensionar las políticas públicas para que efectivamente los recursos que el Estado sí invierte o sí tiene para esos sectores lleguen a quien deba llegar. Ahora, Daniel, también estamos frente a una reforma tributaria que está en la Asamblea, está discutiéndose en la Asamblea. ¿Cómo mira el sector empresarial? ¿Cómo mira lo que está planteando el Estado para que sea incluido en esta reforma tributaria? Bueno, como Federación de Exportadores lo que vemos en esta reforma es, primero hay temas que son muy positivos, valdría la pena resaltarlos, como son a nivel macroeconómico, la limitación que va a tener nuevamente el Banco Central de poder otorgarle dinero con cualquiera sea la figura al gobierno central, al ejecutivo. Eso, es decir, van a dar normas claras, los recursos del Banco Central no los puede tocar como caja el Estado. No se puede tocar. Recordemos que eso es buena parte del problema que nos trae acá, ¿no? Del problema económico que estamos teniendo, de los desequilibrios, es por eso. Entonces es positivo que se corrija eso. Hay un periodo de tiempo en el cual deberán las reservas volver a equilibrarse en el nivel que deberían estar de cobertura. Pero en todo caso es positivo que eso se dé. Igualmente las limitaciones que tienen para el movimiento y el aumento del gasto público, del 15% se baja al 5%,
parece que es más que suficiente el 5%. Porque hay un concepto detrás de esto que es el orden de las finanzas públicas, que debemos trabajar en ordenar las finanzas públicas, y tal vez esa es la mayor reflexión de todo el problema. Entre todo lo que ha pasado, la mayor reflexión que debemos tener como ciudadanos, creo yo, es lo importante de manejar unas finanzas públicas equilibradas y saludables y sanas, porque caso contrario, esto desemboca en un problema que es el problema que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Entonces eso es importante. Ese tema, por lo tanto, relevante. Ya en el tema productivo hay algunos que destacamos como son la eliminación del anticipo del impuesto a la renta. 1 de cada 3 empresas pagaba un impuesto mínimo mayor al que le correspondía por impuesto a la renta, entonces es importante que esto se racionalice con esa eliminación. Tenemos también la introducción de la devolución simplificada de impuestos única para exportadores, que en realidad ha sido un pedido de larga data. Esto es basado en el modelo que tiene un poco Perú y que lo tuvo en su momento también Chile, porque permite devolver a las exportaciones mucho más rápido impuestos, y con esto se profundiza muchísimo en el concepto de no exportar impuestos, ¿sí? Esto es importante tenerlo claro, no es que se está rebajando o beneficiando de más a los exportadores, se les está devolviendo impuestos que pagan. Quisiera que me explique un poco más, ¿por qué estábamos exportando impuestos? Es decir, si yo exportaba flores, exportaba con los impuestos de acá, ¿qué ocurría con esto para los productos ecuatorianos en el mercado internacional? Lo que uno tiene cuando realiza producción X producto en más o menos magnitud, hay muchos productos que son insumos importados. En el caso agrícola, por ejemplo, hay algunos pesticidas, algunos insumos también que no se producen, incluso servicios honorarios de profesionales que pueden venir. En el caso de bienes, hay materias primas de industrias, hay materias primas, insumos, bienes de capital que se incluyen en la producción, que son importados. Esos pagan arancel, pagan ISD, pagan algunas tasas adicionales. En la norma actual, en el Código de la Producción, existe un mecanismo de devolución, pero ese mecanismo de devolución es bastante burocrático. Las empresas tienen que presentar una matriz, una cantidad de información enorme. Al final del día eso se devuelve en el término de 6 a 9 meses y se devuelve muy poco. Para que tengan una idea, a los ciudadanos se está devolviendo menos de $6 millones al año sobre exportaciones de 12,000 y pico millones de dólares. Entonces no se devuelve nada prácticamente. Lo que estamos ahora acudiendo es a un mecanismo que sea mucho más ágil en devolver estos impuestos. No estamos hablando en este caso del IVA, porque el IVA tiene un tratamiento diferente en el servicio de rentas internas. Este se cruza básicamente IVA compras, IVA ventas. Pero todo el resto de impuestos al comercio exterior, como son el ISD, los aranceles, algunas tasas que están incluidas ahí, lo que estamos ahora con esta nueva normativa que se está tratando en la ley es ponerlo en un solo mecanismo para que sea mucho más fácil de devolución. Y esa devolución se haga en base ya no de la matriz de compensación y de todo un esquema complejo y burocrático, sino en base a un valor de la exportación, en base al valor FOB de exportación. Por supuesto, eso con el control posterior. Y garantiza devoluciones mucho más rápidas. Mucho más rápidas, y este se va a constituir en un verdadero incentivo para que las empresas mantengan o incrementen volumen de exportaciones. Lo que está planteado en la ley es que el presidente de la República, vía decreto ejecutivo, pueda decir cuál es el porcentaje de devolución que tendrán. Eso lógicamente mejorará en base a la situación económica y la necesidad del sector exportador, pero esto es algo importante y positivo. Otros temas positivos también: se incluyen algunas exenciones, como son, por ejemplo, los créditos externos que contratan varias empresas de menos de 360 días y que constituye capital de trabajo. Vamos a poner un ejemplo: hay muchas empresas atuneras que compran atún, materia prima, ¿no es cierto? Esta materia prima es un costo alto, o sea, tiene la rotación de capital de trabajo allí es muy alta, y muchas veces consiguen operaciones financieras en mejores condiciones en el exterior que en el Ecuador, pero es capital de corto plazo. Estamos hablando de 2 meses, 3 meses, renovables a veces. En la ley actual no se exime del ISD a los créditos que tengan menos de 360 días. Con el proyecto de ley se va a incluir en la exención del ISD aquellos créditos que son de menos de 360 días, autorizados por el Banco Central, obviamente. Eso es positivo también, por ejemplo. Para dar 2 ejemplos claros de cosas que ayudan al sector exportador, que lo van a ayudar de forma importante. Hay temas que preocupan y que hemos hecho ya nuestras observaciones, son, por ejemplo,
inclusión o la eliminación del crédito tributario en el ISD. Hay un tema positivo en el ISD, que es que se baja 2.5% la tasa para materias primas y insumos bienes de capital, pero se elimina también la opción de crédito tributario. Nosotros creemos que debería dejarse esa opción abierta del crédito tributario también para que las empresas puedan tener cómo cruzar ese impuesto al final del año, ¿no es cierto? Los argumentos del gobierno son que finalmente esto va a ser parte de una devolución un poco más grande. Habrá que ver qué consideraciones toma la Asamblea al respecto. Otro tema es el impuesto único a las ventas, que se establece por 3 años, que va del 0.1 al 0.2% de las ventas totales de las empresas que facturen desde $1 millón en adelante. Nosotros aquí hemos dicho, bueno, estamos conscientes de que todos tienen que hacer un esfuerzo, todos tenemos que hacer un esfuerzo por cómo está la situación de la economía, pero lo que creemos es que las exportaciones no podemos profundizar en el concepto de exportar impuestos. Por lo tanto, lo que hemos dicho es exoneremos la fracción de exportaciones que tienen las empresas. Ejemplo, si es que hay una empresa que tiene 50% de ventas locales y 50% de exportaciones, excluyamos de ese impuesto a la parte de exportaciones. ¿Por qué? Por una sencilla razón. En el mercado local hay un poco más de flexibilidad para poder absorber ese costo o trasladarlo a la cadena, para que el impacto al consumidor final sea el menor o no tenga impacto. Eso en el caso de exportaciones no se puede hacer, porque no controlamos los canales de distribución en muchos casos y porque tenemos una competencia mucho más fuerte a nivel de mercados, ¿no? Ejemplo, flores, competimos con Kenia, competimos con Colombia, competimos con la misma Holanda, ¿no? En brócoli, por ejemplo, competimos con China, competimos con Guatemala, con México, con otros países, ¿no? Así, en camarón igualmente. Entonces lo que decimos es, esa partecita de las empresas que está destinada a exportaciones, no gravemos con este impuesto porque no hay cómo trasladar esos precios finalmente en el mercado exterior. Hay que ser competitivos, con precios competitivos para lograr los mercados en donde, como Daniel menciona, está Kenia o está Colombia o está China o en fin, todos dependiendo de cada producto. Exacto. Entonces decimos, ok, también vamos a aportar, estamos de acuerdo, aunque sea un golpe que todos tenemos que asumir, ¿Y cómo estamos viendo la exoneración para traer maquinarias, materias primas? ¿Eso está bien? ¿Cómo mejorar la posibilidad de invertir y traer mejores insumos para la producción ecuatoriana? Eso es importante pregunta porque es parte de un contexto un poco más amplio. Esto no va en la ley, esto está en resoluciones del Comité de Comercio Exterior del COMEX para reducir aranceles de materias primas, bienes de capital. Pero esto no se dio luego del famoso decreto ejecutivo, el 883, ¿no se dio esto? ¿Eso se mantiene pese a que el decreto no funcionó? Una parte se dio ya y otra parte se dará después de la ley. Y en esto hay que también entender, recursos que no se reciben por concepto de esos aranceles, finalmente el gobierno o los deja de gastar, que esa es una opción que también se debe explorar, o tiene que buscar la forma de compensarlo, ¿no? Con otros ingresos que ingrese. Al final del día es parte de todo un tema un poco más amplio sobre todo en lo que tiene que ver con tributos, con impuestos. Hay un aumento de impuestos, evidentemente que es así, pero también es cierto que hay una eliminación de algunas distorsiones al sector productivo que van afectando. Ejemplo, lo del ISD, ejemplo, la reducción de los aranceles y demás, que esto no pasa por ley, esto pasa por resolución del COMEX, pero necesita de recursos que se liberen en base a la ley, evidentemente. Daniel, de las conversaciones que ustedes van a tener o ya han tenido con la Asamblea, ¿cuál ha sido la receptividad de los asambleístas? Tanto del CAL, Comisión Económica, pero al final esto va a ser tratado en el Pleno. ¿Cómo lograr que los asambleístas de las diferentes bancadas comprendan la importancia de la reforma, pero al mismo tiempo vean cómo reactivar el aparato productivo? Bueno, es complejo como lo es para todos los actores de la economía, creo yo. No es una decisión fácil de tomar, porque evidentemente sí hay una afectación al sector productivo. No hemos hablado, y no es mi sector, pero hay incremento de ICES, impuestos de consumos especiales, de manera importante y demás. Entonces, los legisladores tienen una responsabilidad de balancear de alguna forma el tema. Hay un aspecto que no es menor y es la estabilidad económica que necesita el país. Finalmente, si no logramos estabilidad económica, y esto es un bien mayor, o un poco más de estabilidad económica, corremos mayor riesgo de que la economía aún se caiga mucho más de lo que ya está. Ahorita tenemos una economía estancada y con lo que pasó en el paro, muy probablemente este año cerremos con un decrecimiento, con una recesión en este año. Ya ha sido un año complejo, todos los que nos escuchan deben estar sintiendo eso a través de las ventas.
Pero esto es respuesta de la misma, del mismo desafío económico que se da por la falta de responsabilidad en las decisiones de política económica desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? Y que al corregirlas necesariamente hay un resentimiento, por ponerlo así, en la economía. Eso no se puede solucionar de la noche a la mañana, y que por lo tanto, como digo, es complejo el balance. Por un lado había 1.400, 1.500 millones de dólares que se pretendían liberar de los subsidios, que eso iba a ayudar muchísimo para redireccionar esos recursos. Eso está en stand-by hasta que se defina un nuevo esquema, y eso le obliga al Estado a tener que recurrir a más impuestos, ¿no? Nadie quiere evidentemente más impuestos en esto, pero en la ley, como digo, hay temas que son positivos, otros que son negativos. Reflexiones aquí, como decía, la primera es, uno, como ciudadanos, y a mi criterio lo más importante, como ciudadanos estamos obligados a entender que las finanzas públicas, los recursos del Estado, el presupuesto general del Estado debe manejarse con suma responsabilidad. No se puede dilapidar los recursos y gastarlos como si no fueran propios, como pasó en el gobierno anterior. Como si fueran infinitos, inagotables. Exactamente, no se puede hacer eso porque finalmente desemboca en el problema que estamos teniendo hoy en día. Y esto lamentablemente, Claudia, ha sido repetido en nuestra historia económica a lo largo del tiempo hacia atrás. Yo tengo 36 años, tengo memoria desde los años 90 de lo que más o menos sucede en el país, pero revisando los libros de historia hacia atrás, historia económica hay en particular. Hay épocas de bonanza donde se gasta demasiado y no se piensa que esa bonanza dura 1, 2, 3 o 4 años en el mejor de los casos. Exactamente, entonces volvemos a repetir esos errores de la historia. Primera reflexión que como ciudadanos estamos obligados a hacer, porque no importa el gobierno que esté mañana, si es que no se administra correctamente va a seguir teniendo problemas, vamos a seguir teniendo problemas todos al final del día. Segunda reflexión dentro de este esquema es que finalmente el sector productivo, o debemos procurar también tener un esquema de reformas más amplio también. Reformas del ámbito tributario, como digo, hay incrementos de impuestos, hay otras que son positivas, finalmente hay un balance que hacer allí. Pero se deben incluir también otras reformas que ayuden a... de carácter laboral, por ejemplo, son importantes. Exactamente, que ayuden a resolver los problemas que tiene el país en la actualidad, y que en el caso de la población en general estamos hablando de la falta de empleo, más de 6 de cada 10 ecuatorianos. Eso no se incluyó en la reforma actual, está previsto, y ojalá sea así, que se incluya en una reforma un poco más adelante. Hay un acuerdo preliminar en el Consejo Nacional del Trabajo que está conformado por trabajadores, empleadores y gobierno. Y aquí hacemos un llamado también, ¿no? Un llamado, uno, a la ciudadanía a entender que esto se necesita, y dos, también a algunos grupos que no parece que responden a los verdaderos intereses que se necesita para la gente y que están demandando esos 6 de cada 10 ecuatorianos, que lo demandan las MIPYMES, etcétera, sino que parece que defienden una esquina de poder, ¿no? Ciertos sindicatos que defienden una sola esquina de poder, parecería que están allí ya 60 años, 70 años en el país y nunca han cambiado, no han evolucionado su forma de pensar. Eso le hace daño al país. Y el mundo ha cambiado, uno piensa en Totalmente. teletrabajo, trabajo por horas, que es la tónica global. ¿Por qué Ecuador no tener ese tipo de posibilidades en el área laboral? Totalmente, y no solo eso, sino que la misma competencia, el mismo hecho de que estemos conectados de alguna forma en los mercados globales, el mismo hecho de que necesitamos más exportaciones para poder mejorar nuestra economía y los ingresos de todas las familias, a veces les suena contradictorio, porque entra allí conceptos románticos y politiqueros que no son ciertos, es decir, la defensa de los derechos, ¿no es cierto? Y está bien, todos defendemos los derechos, pero no estamos violando derechos en las propuestas que se pretenden introducir. Lo que se dice es, para los nuevos contratos que ingresen, en el caso de las 40 horas de trabajo, permitamos que esas 40 horas de trabajo se adapten de mejor manera de acuerdo, uno, a la demanda del ciudadano que busque el empleo, porque puede ser que el ciudadano quiera trabajar más horas al día, ¿no? Y trabajar menos días, más horas. Menos días, más horas, y conseguir un segundo más empleo. días y menos horas del día. O sea, hay una serie de ejercicios que mucho depende de el empresario que contrata, pero también de la persona que tiene sobre disponible todo su fuerza de la persona, porque estoy seguro que de quien nos escucha, muchas personas estuvieran dispuestas a trabajar 4 horas al día, ¿sí? O al contrario, dispuestas a trabajar 10 horas al día para completar su horario en menos días a la semana. Y el que trabaje 4 horas en el primer ejemplo, buscar un segundo empleo, una alternativa de segundo empleo, o atender el negocio propio, lo que fuera. ¿Por qué? Porque todos buscamos mayores ingresos para sostener a nuestras familias. Pero si tenemos una norma laboral
que no toma en cuenta esta realidad, que tiene estos límites absurdos sobre la realidad, entonces no vamos a poder salir adelante en esto. Y en el campo de las exportaciones aún más, como decía, es muy dinámico el mundo. Hay pedidos que se realizan bajo contrato, pero hay otros pedidos que se realizan como se denomina spot. Y hay veces que las empresas necesitan contratar más personal por temporadas, ¿no?, para cumplir con ciertas demandas que tienen allí. Y no solo en el tema de exportaciones, pensemos en turismo. Este feriado, me imagino que las personas contratarán más manos de obra para que ayude en tema de servicios en cualquier lugar donde la gente vaya a un feriado. Usted necesita más saloneros, más camareros, una serie de elementos, pero es por ese periodo de tiempo. Exactamente, mucho más ejemplificador, tal vez más marcada la estacionalidad, como decimos ahí. Entonces, esto se debe mediar, por eso decía la segunda reflexión, en la integralidad del tema, ¿no? Debemos hacer reformas estructurales en nuestro país, y la laboral es una muy importante para poder empezar a cambiar esa tendencia que tenemos lamentablemente de una baja calidad de empleo, un subempleo muy amplio, 6 de cada 10 ecuatorianos, como lo hemos dicho, y que no cubre, que al final eso se vuelve en una presión social muy importante. La gente evidentemente no está contenta porque no consigue empleo, pero no se consigue empleo por un lado porque hay una situación económica compleja, pero por otro lado porque las normas laborales son completamente absurdas en nuestro país. Entonces no se puede crecer, no se puede aumentar negocios, crecer MIPYMES y conseguir empleos de manera mucho más rápida o de manera como la quisiéramos, ¿no? Una cifra muy alarmante, con esto cerramos, Claudia, hay más o menos 200.000 personas que entran, entre 150.000 y 200.000 personas que ingresan a la fuerza laboral cada año, ¿no? Personas que entran a la PEA, que están disponibles para trabajar, que se gradúan, que son nuevos profesionales, etcétera. Y en promedio apenas se crean entre 25.000 y 30.000 empleos adecuados al año. Pero los últimos 2 años inclusive se han perdido apenas el 10 empleos. o 15% de las personas cada año, las nuevas personas que ingresan a la población económicamente activa consiguen trabajo, y los demás vuelven a engrosar las filas de desempleo. Exacto. Entonces, ¿qué alternativa estamos dando para ese problema? ¿No? ¿Qué alternativas? ¿Cómo estamos abordando esto? Esto es lo que deben entender esos grupos extremistas sindicales que se oponen a todo en el país y que tienen la misma posición de los años 50 o 60, que no ha evolucionado con las demandas de la ciudad. Hay que esperar que evolucionen y miren qué está pasando en el mundo entero. Queremos agradecer a Daniel Legarda. Recordamos que él es el presidente ejecutivo de FedExport. Hemos hablado de varios temas. Uno, lo que pasó a inicios de octubre, entre el 2, 3 hasta 13, 14 de octubre, que el país entero vivimos con problemas. Él habla de que es tan grave que perdemos 2 puntos del PIB por este momento tan duro que atravesamos. Además, hemos conversado sobre lo que ha generado estas brechas complicadas, un tema de rotura de tejido social, pero al mismo tiempo una mala imagen hacia afuera. Por otra parte, hemos hablado de las reformas económicas presentadas por la Asamblea Nacional, por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional, y él dice hay cosas buenas, hay cosas que hay que revisar, pero también al final habla de la importancia de generar una reforma al Código de Trabajo, a la ley laboral del país, para que se brinden mayores oportunidades a quienes necesitan trabajo. Gracias nuevamente a Daniel Legarda y a ustedes que nos acompañan semana a semana aquí en Enfoques. Nos vemos en una semana más. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.